y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ministerios Ebenecer Honduras presenta Contacto Apostólico, un programa dedicado a regenerar principios, cuestionando paradigmas, enseñando un estilo de vida y generando opinión, todo a la luz de la palabra de Dios. Contacto Apostólico, con el apóstol Dr. Germán Ponce. A continuación. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en este nuestro programa de Contacto Apostólico. Estamos comenzando una semana más y estamos siempre muy contentos. Nos sentimos privilegiados de estar aquí con ustedes cada mediodía. Queremos saludar a todos aquellos que están a través de Radio Estéreo Más 98.5. Una bendición poder llegar con ustedes y recibir sus llamados. Para nosotros también es muy importante y sabemos que a través de Radio Estéreo Más y también a través de Radio Rema 980 AM. Ahí estamos también para que puedan sintonizarnos. Al mismo tiempo puede tomar un papelito ahí y escribir nuestros números telefónicos para que cada mediodía podamos estar juntos haciendo nuestro programa. 2556-3711 al 16. También el 9676-8888. Si tiene teléfono de Claro, también es el 8730-9336. Para nuestros hermanos de México, el número para nuestros hermanos mexicanos es 8421-2588. Ahí pueden estar con nosotros también. Y nuestros hermanos de Estados Unidos, el área 786, y el número es 232-3041. Así que también puede escribirnos a contacto apostólico@ebenecer.hn y a través de las redes sociales. Las preguntas que usted haga en el Facebook ahorita y en el Twitter trataremos de verlas y poder darles una solución aquí en nuestro programa. Todo a la luz de la palabra. Se me olvidaba también la aplicación en los teléfonos celulares y con eso ya podemos seguir trabajando todos juntos. Germán, si quieres podemos comenzar. Sí, fíjate que la primera consulta del programa nos llega por medio de la aplicación y dice: Pastor, deseando que una doble porción de todo buen don de Dios caiga sobre ustedes. Solo una pregunta. Gracias. Es sobre la serpiente de bronce. ¿Me podrán decir qué tipifica? La pregunta la hago porque muchos dicen: a Dios no le gusta la idolatría, ni que se hagan imágenes y las adoren. Entonces, ¿por qué mandó Dios hacer la serpiente de bronce? Y cuando alguien llegara fuera picado, mirar a la serpiente de bronce. Entonces queríamos ahí que nos explicaras. Bueno, con todo gusto. Me gustaría que leyéramos aquel famoso texto, por ejemplo, de San Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que quiero llevarlo es que en ese texto, o tal vez era antes, ¿no? El 15. A ver, ¿desde dónde viene? Sí, venía desde antes. Voy a leerle el contexto de ese texto, valga la redundancia una vez más, tan importante, porque en el verso 13 de Juan 3 dice: nadie ha subido al cielo, sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre. Oiga, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando la Biblia nos habla de estas serpientes ardientes, fue una plaga que hubo en medio del desierto y estaba mordiendo e inoculando a todo su veneno y entonces estaban muriendo. Entonces Dios le dijo que hiciera un asta y que ahí levantara y pusiera una serpiente de bronce. Y que al solo ver la serpiente de bronce, ellos quedaban sanos de esa mordedura de veneno que hacía que ellos murieran. Entonces, ¿por qué serpiente? Porque ahí había un mensaje escondido, que las serpientes eran lo que les estaba causando la muerte. Entonces, la misma serpiente ahora, solo que era de bronce, eso implica juicio, y que no tenía nada por dentro, estaba vacía por dentro. Entonces, eso era figura de que Cristo iba a venir al mundo nuestro
vestido de acuerdo a cómo es nuestro mundo. Si aquí éramos humanos, él venía de humano, venía de humano, me debe entender, venía de humano. 2, que iba a llevar el juicio, que era para nosotros, lo iba a llevar él, por eso era bronce. Y 3, que él no tenía dentro nada, es decir, no tenía la naturaleza pecaminosa. Entonces era figura de lo que había que hacer ahora en una mirada de fe, por ejemplo, es la que puede salvar al pecador. Ahora tú tocas el punto sobre que no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está en el cielo, que está en Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5. Pero el Señor nunca quiso que eso fuera adorado. Pero Israel en 2 Reyes 18:4 agarraron la serpiente de bronce y le quemaban incienso a la serpiente de bronce y le llamaron Nejustán. Entonces, ¿cómo es de tremendo que algo que puede de pronto ser un medio, la gente lo puede idolatrar? Por eso es que hay gente que dice, yo quiero aceite que viene de tal lugar. Si eso no tiene nada que ver, eso solo es un punto de contacto. Igual con Gedeón, ya salí de lo de la serpiente, pero igual con Gedeón, ustedes saben que el efod era para poder asesorarse con el Señor, hablar con el Señor. Era la forma de comunicarse, porque ahí estaba el Urim y el Tumim, que eran aquellas piedritas que te decía sí o no. Entonces, lo que pasó es que cuando el pueblo vio eso, ¿qué pasó? Terminó adorando al instrumento, al punto de contacto. Entonces, ya me puse casi que a predicar. Pero entonces, igual pasa ahora, que de pronto la gente mira el contacto, el punto, el instrumento y lo termina adorando. Por eso es que no estoy hablando de idolatría de imágenes, estoy hablando de idolatría que a veces la gente puede idolatrar a un pastor, a un ministro de Dios, y él es solo somos única y exclusivamente los medios de comunicación, somos el tenedor que lleva el alimento del Señor. Bueno, sigamos, Germán. La siguiente consulta nos llega por medio del Facebook, que dice: pastor, me siento confundida y dolida. A la vez dice, ya que a la iglesia que asisto hace unos días fue buscada por una escuela para celebrar un programa que lo hacen anual, ¿verdad? Donde se bailó y cantó música mundana, principalmente esa música que está acabando con la juventud. Desde entonces no he regresado a la iglesia, siento que ofendemos a Dios, ya que el púlpito es un lugar santo. Ayúdeme si estoy exagerando, simplemente es normal sentir esta tristeza cuando le fallamos a nuestro ¿Pero Dios. qué fue lo que pasó? ¿Utilizaron el púlpito de la iglesia en una escuela? Sí, dice, ¿O una escuela alquiló el templo para hacer eso? pareciera que así, fíjate que como para un talent show, y donde ahí se utilizó eso. Sí, hombre, es que eso es cuidadoso, hay que tener mucho cuidado en las cosas del templo. El templo debe llevar una cultura. Cultura es conjunto de hábitos, de costumbres, de prácticas. Ahí, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que hay que saber cómo conducirse en la casa del Señor. Eso creo que está en el libro de Timoteo. Entonces, es como, por ejemplo, ahorita viene el tiempo de los juegos, ¿verdad? De Honduras en camino al Mundial y esas cosas. De las eliminatorias. Y entonces, qué lindo, ¿verdad? Para los que nos gusta el fútbol, verlo. Pero utilizar el templo, pastor, con esa pantalla grande, ¿se imagina? Se va a ver muy lindo, pero es en la casa del Señor, ahí no lo deben de hacer. Le voy a contar rápidamente. Por ejemplo, ¿sabe qué hicieron en Guatemala un tiempo? Era que los juegos de la selección, los cines lo hacían. Entonces yo fui a un cine de esos, me fui con otro hermano, salimos a ver el juego de Guatemala y ahí se cantó el himno, ahí hacíamos las bullas, se vendían palomitas, todo como que fuera el estadio. Y se ve lindo en la pantalla, el sonido y todo, pero no en la iglesia, porque la iglesia es el templo del Señor. Entonces hay que tener cultura de templo para no caer en estos problemas. A ver, Germán, ¿qué más tenemos? Tenemos una llamada local. Bueno, creo que la llamada se perdió. Entonces dice, la siguiente consulta nos llega por medio del Facebook, que dice: pastor, bendiciones, tengo una hija de casi 20 años y tiene 3 años de asistir a la iglesia y sirve en el área de jóvenes. Ella entró a la universidad este año y conoció a un joven inconverso y cayó en la tentación de empezar como un noviazgo con él, pero estos días me lo confesó y me dijo que se lo quería entregar a Dios. Tal vez ahí me cierran el micrófono porque los estoy escuchando. Entonces dice, entregar a Dios, pues ella sabe que no hay comunión entre luz y las tinieblas. Vamos a ver, entre luz y las tinieblas.
y sabe lo de la amistad, compromiso y matrimonio. Yo oré por ella y le hablé con la palabra y sé que sí se va a apartar del pecado. Pero escuchando ayer la prédica suya de la mañana con respecto a los hijos de Eli, me surge la duda si debe mi hija ir a ministrarse con sus autoridades en la iglesia y si debe de seguir sirviendo o debe de pasar un proceso de limpieza. Pues sé que debemos servirle al Señor con santidad. Si todos los padres y su hija fueran como ustedes, no habría necesidad de gente que fuera a ministrar. Qué lindo, qué privilegio tiene usted de padre, que su hija de 20 años le vaya a abrir su corazón. Eso es, se sacó la lotería usted con eso. ¿Para qué va a ir con un anciano? Porque nadie mejor que el anciano, en este caso, que su papá, usted que es cristiano, la ministra y puede estar con ella, entenderla en su juventud y entonces decirle, mira, ahí lo que puede haber es amistad, nada más. Pero lo que pasa es que él no va a entender lo que es amistad, pero entonces usted sí le puede mostrar lo que es amistad. Amistad como todos tienen, pero obviamente que como no es de la fe, ella tiene que saber que sería yugo desigual y que hay una atracción física, sí, pero antes de que utilice los ojos de la carne, debería utilizar los ojos del alma y del espíritu. Entonces, yo creo que eso es algo que usted debe de guiarla, aproveche eso. Ahora, entiendo que él dice, ¿será que puede seguir sirviendo? Si ella va a enmendar, y enmienda de ahorita, ¿para qué la vamos a sentar? Es decir, la disciplina es para que uno entienda. Pero claro, si ella insistiera y todo, entonces, sin decir nada, que pida un tiempo. Pero yo digo que siga sirviendo si ya se ministró con usted y ya está haciendo su lucha. Creo que todos tenemos derecho para eso. Y lo felicito, y a su hija también. Esto es como en los hogares, que la esposa se pudiera ministrar con el esposo y que el esposo se pudiera ministrar con su esposa. En muchas cosas eso sería lo ideal. No habría necesidad de equipo de administración si todos tuviéramos ese acercamiento que usted tiene. Eso está muy importante. Sigamos. La siguiente consulta nos llega por medio del correo electrónico y dice, pastor, tengo una consulta. ¿Por qué en el tiempo de David él podía matar y mandaba matar? ¿Acaso ya no estaban los mandamientos donde dice que no mataráis? Espero me ayude con esta duda porque me siento que se contradice. No, es que dice no mataréis, pero lo importante es lo siguiente, que una cosa es ir a la batalla, ahí no es, él tenía que enfrentarse a los filisteos, era parte de la conquista y del tiempo en que vivían. Es como que si hay una guerra y va un cristiano, ahí no es pecado eso. Lo que sí fue pecado es que mandó a matar a Urías, Eteo, el esposo de Betsabé. Ese fue un homicidio, ahí sí. El rey sí, ahí cometió un homicidio. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, miren la vida de David. Cuando iba a pelear contra los filisteos, mataba a los filisteos. Mataba a Goliat, se enfrentaba a él, esa era la vida, era vida o muerte. Eso era su oficio de guerrero, de soldado. Ahí no había problema. Sin embargo, recuérdense ustedes que cuando Joab mata a Abner, Joab era el ministro de la defensa de David y Abner era el ministro de la defensa de Saúl. Y llegaron a platicar y Abner como que sintió celos y lo mató. Y entonces el mismo David, para el que hizo la pregunta, dijo, yo me lavo las manos, yo no tengo que ver en esto, porque esto es derramar sangre inocente, esto no fue en batalla, esto fue en tiempo de paz, yo no tengo que ver nada. Él sabía bien, pero a Urías le da una carta y le dice, entrégasela ahí a Joab, y le dice, Joab, el portador de la presente, ponlo al frente para que se muera. Entonces ese sí fue un homicidio, ese sí fue tomado como pecado. Así que ahí están los tres ángulos para que lo puedas ver bien. Sigamos. La siguiente consulta dice, pastor, bendiciones. Esta consulta, tal vez los hermanos ahí apuntan porque dicen que solo quería hacerle la pregunta si vamos a subir el video de la enseñanza escatológica de las frecuencias. Cuanto antes posible. Eso es importante, hermanos. Si ustedes tal vez tienen alguna prédica que quisieran ver escatológica, ya las estamos subiendo a YouTube. Hay un proceso, porque me decían, papá, también que el volumen estaba muy bajo, entonces estamos volviéndolas a subir con un volumen ya adecuado. Incluso hay que bajarle a estos últimos videos que estamos subiendo, entonces se va a tardar, pero vamos a subir todas las prédicas escatológicas. Tenemos una lista de reproducción que va a decir escatología para que todos nuestros hermanos ya puedan ver las prédicas por YouTube. Ok, sigamos adelante. La siguiente consulta nos llega por medio de la aplicación y dice, pastor, soy nuevo y he sentido en mi corazón de ministrarme. Me dicen que solo el domingo, que en la entrada hay unos hermanos para eso, pero yo casi
a la hora y no me quiero perder el culto. ¿Me pueden atender otro día o hacer alguna cita? Claro que sí. Puedes llamar al 25 56 3700. Puedes llamar al 25 56 3700. Si eres varón, pide hablar con Pedro Moreno. Y si es una dama, pide hablar con Claudia. Entonces, ahí vamos a ver cómo hacemos para poderlo atender, ya que es tanta la necesidad. Sigamos. Otra cosa, si ya estás integrado, ve con tu anciano. Eso sería lo ideal. Cada uno debe ministrarse con los ancianos. Si es varón, vaya con el anciano. Y si es mujer, vaya con la anciana. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Sigamos. La siguiente consulta dice, Pastor, bendiciones. Asisto a una iglesia donde han nombrado a un grupo de hermanos un ministerio de payasos, ¿verdad? Pero no Sí, hablan para los niños. de oficio, ¿verdad? Sí. Ellos ocupan el púlpito en ciertos servicios para hacer su presentación. Para mí no es correcto. Aparte de eso, imitan algunas, por ejemplo, cuando hay un problema de Dentro de la iglesia. No, ellos imitan algunos problemas, por ejemplo, de personalidad, se imitan durante el show, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de homosexualidad. Pastor, ¿será correcto usar el púlpito para hacer estos shows? Mucho menos para burlarse de alguien que está luchando contra algo. O estamos ahí faltando a la ética. A algunos no les gusta que lo diga, pero la ética es no hagas lo que a ti no te gustaría que hicieran. Entonces, por ejemplo, yo no le pondría, se oye muy, imagínate, ministerio de payasos, ¿verdad? No, tal vez el nombrecito hay que cambiarlo, tal vez es entretenimiento, administración a los niños o simplemente de niños, o es un equipo de teatro. Y el teatro tiene que llevar un mensaje de edificación, no de burla ni de sarcasmo. Entonces, en algún momento lo que algunos hermanos hicieron es que en la inducción hicieron una obra de teatro, de la cual yo no soy muy partidario de eso, pero la hicieron y fue bonito porque vimos los problemas que se daban entre el servidor y la gente que llegaba, o el que no se quería sentar bien, o el que no quería ser atendido, y estuvo bonito para ver cómo lo podíamos desarrollar, pero fue una inducción nada más. Así que tal vez las preguntas van con cómo tenemos que trabajar en el templo, esto tenemos que recordarlo, y tal vez que Dios les bendiga y que les dé para poder hacer un lugar aparte para que ellos sirvan para los niños, y aún cuando fuere para niños, tiene que llevar la obra tiene que ser cristocéntrica, ¿verdad? Que Dios nos auxilie para saber que no es entretenimiento, no que tiene que ser de edificación, pasarla bien pero con edificación. Germán. La siguiente consulta dice, Pastor, tengo un problema con mi esposo, me siento menospreciada, Pastor, necesito su consejo, yo he tratado de estar bien con él, pero me siento menospreciada, Pastor, como esposa, ¿verdad? Entonces, solo, a veces cuando se escucha pareciera que no tiene peso, pero solo el que lo ha vivido sabe, ¿verdad?, que es feo sentirse humillado. Sin embargo, David decía, bueno, me fue a haber sido humillado, pero es mejor que nos humillemos delante del Señor. Entonces, voy a retomar un poquitito eso, porque lo que hay que hacer es hablar con él y decirle, mira, hay situaciones como esposo que yo me siento, es ella, ¿verdad? Es ella la del problema. Me siento humillada. Por ejemplo, llegamos a un lugar y no me presentás, todos te saludan y nunca me presentás, o no me tomas en cuenta, o me decís que como soy mujer soy tontita, o que no valgo nada. Sí, más que todo en el menosprecio, ¿verdad? Que la hermana nos habla aquí es de que ya no hay mucha cercanía, hay un menosprecio, ¿verdad? De toda índole. Entonces, si es menosprecio pues, de situaciones conyugales o físicas, entonces hay que preguntar, mira, ¿qué te agradaría? ¿Qué estoy haciendo mal? A veces son situaciones de falta de confianza. Yo tenía un hermano que estaba dudando de su esposa porque cuando él se acercaba a besarla, él no se dejaba, ella no se dejaba. Y ahí estuvo ya él pensando que ella le había faltado. Y para no hacerle larga la historia, todo era que ella no se atrevía a decirle que no tenía un buen aroma. Un buen aliento. Que no tenía buen aliento. Eso era todo el lío. Y cuando ya lo enfrentamos, me dijo, no, pastor, no estamos sacando un vaso de agua. Y solo era eso, que él, a veces el mal aliento, ojalá que tuviéramos algún médico aquí, un dentista, un odontólogo que nos dijera, pero el mal aliento puede ser por exceso de sarro, porque sea alguna infección, por falta de limpieza, o porque que se tiene un reflujo muy, muy fuerte y eso produce o una caries que no se ha atendido. Entonces, le estoy hablando de una cosa tan sencilla que se puede hacer muy grande. Germán.
Una cosita, la Biblia dice para todas las cosas, pero aplicándolo al matrimonio, las pequeñas horas echan a perder el viñedo. Los pequeños detalles son los que lo echan a perder. Sigamos. La siguiente consulta dice, Pastor, Dios le bendiga. ¿La reina del cielo es la misma Lilith? ¿Tiene alguna relación con las diferentes imágenes de adoración de una mujer, por ejemplo, dando lactancia a un niño que hay en cada uno de los países, que es según como su patrona, Pastor? Sí, en eso se ha convertido, pero recordemos que cuando se escribió en la Biblia, Jeremías, solo está en Jeremías 44. Ahí no había ese tipo de cosas, pero sí había una entidad negativa que era la que dominaba allá arriba, del lado de las tinieblas. Por ejemplo, esa representación que quieren hacerla buena, pero hay que estudiarla, es de la madre de Tamuz. Tamuz era un ídolo, ¿verdad? Que se casó con su propia madre, como que era algo incestuoso. Pero el punto para mí era, por lo que preguntan, es que sí, a eso se puede hacer, ¿verdad? Poner patronas en el pueblo, patronas del pueblo, ¿no? Si aquí lo que necesitamos es que sea el Señor Jesucristo, de Él es la tierra y su plenitud. Entonces, si lo quieren ver desde ese ángulo, sí aplica, pero cuando se escribió no había nada de eso. Sigamos, Gerardo. Tenemos una llamada, Papa, desde México, DF. Gracias por llamar al 8421-2588. Le recibimos la llamada con todo gusto. Adelante. Buenas tardes, Pastor. Me da muchísimo gusto saludarlo y le quiero decir que yo nunca me pierdo sus programas. Muchas gracias. Mire, mi nombre es Guadalupe y yo le quisiera hacer 2 consultas. Con todo gusto. Una es respecto a mi trabajo. Yo tengo 23 años trabajando en una empresa que pues no nos han dado prestaciones y mucha corrupción y todo esto, ¿no? Entonces, ahorita se da la oportunidad de que mi hijo está trabajando en Protección Civil. Entonces, él me pide los datos para visitar la empresa y pues por lógica va a haber multas porque ellos no se corrompen y van a pedirlas o van a dar las multas, ¿no?, que ellos requieren. Yo pues no me quiero sentir mal con Dios de pensar que yo le estoy haciendo algo malo a la empresa. Esa es una. Y la otra es respecto a una nuera que tengo, que tiene 12 años de casada con mi hijo. Entonces ella es promiscua, ella ha engañado a mi hijo más de 10 veces. Mi hijo ya es cristiano, tiene 1 año y medio que él se regeneró porque él estaba en adicciones, pero ella sigue en lo mismo y él no se decide a dejarla porque pues él dice que la quiere mucho y que está esperando una restauración. Entonces a mí me duele mucho porque yo no sé qué hacer en cuanto a ella, en seguirla viendo, procurando tener una vida familiar con ella, ¿no? Porque nosotros, a mis otros hijos y a mí, pues nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con ella porque pues ya la hemos visto que es como una burla, ¿no?, que ella hace con mi hijo. Pero mi hijo dice que la quiere mucho y no se decide a dejarla. Él tiene 2 hijos con ella. Muchas gracias, Pastor, le doy por su consejo. Bueno, muchas gracias, Dios la bendiga. Primero voy a empezar de atrás para adelante. Digamos, si él ya sabe que su esposa le ha fallado, solo con eso es una carga muy fuerte. Si él ya sabe que su esposa muchas veces y todavía le falla, entonces solo él tiene que saber algo, que ya que él es nuevo en el Evangelio, que puede esperar una restauración, hace muy bien, pero que sepa que si eso no llega, él está en libertad de poder dejarla, divorciarse y rehacer su vida. Él, porque él es el ofendido. Entonces, mientras él soporte, hermana, usted nada más es la suegra y los que viven ahí son ellos. Es la decisión de él. Tal vez solo mostrarle los 2 caminos. Si él está en todo su derecho, imagínense que él la ama tanto que la perdona. En el libro de Oseas aparece un hombre, a Oseas le dice, ¿sabes qué? Te vas a casar con una mujer que se vende, con una mujer que se ha prostituido, eso le dicen a Oseas. Y él se casa con ella y le da nombre, le da prestigio, la levanta y a pesar de eso le vuelve a fallar y se va de la casa. Y entonces, bueno, ya me liberé de ella, pero adelante, en el libro de Oseas aparece ella, permítame decirlo así, como en una venta de esclavas, ya pasó el tiempo, ya perdió su lozanía, su cuerpo, está avejentada por el maltrato y el desgaste que se dio. Y aún así llega Oseas y le dice al Señor, ahora no solo la téngala, sino cómprala. Y hasta la compró. Entonces, qué misericordia tan tremenda. Entonces yo diría que si su hijo la quiere perdonar, está en todo su derecho.
y sí, que tiene la esperanza y Dios le habló que la va a restaurar, que siga peleando. Pero cuando ya piense él, si hubiese más adelante un tiempo en que él quiera dejarla, también está en libertad de hacerlo. Con respecto a lo de a la empresa, recuerde que usted ahí es donde come. Y tal vez si usted quisiera arreglar sus cosas legales, mejor de decir, bueno, llevo 23 años, me quiero ir, quiero que me den mis prestaciones, me quiero ir. Y si no, entonces que puede llegar la persona que se la den vía legal, tal vez solo con usted. No sé si usted se quiera ir de la compañía, porque no sé a dónde más podrá ir. Pero porque si tiene 23 años, usted tendrá más de 40 años seguramente, ya porque ya veo que tiene a su hijo casado y lleva 23 años ahí, imaginando que entró a los 20 tendrá más de 40 años. Pero si usted quiere su dinero y decirle, miren, yo me voy y quiero mis derechos, mi pasivo laboral, si así son las leyes de México, averigüe bien primero con su abogado y pídalo de buena manera. Y si no, entonces podrá llegar él a ver eso, pero mandarle a su propia empresa que la vayan a investigar, si es parte del trabajo que hacen ellos, es parte de eso, no se puede hacer nada. Pero usted llevarlos a que vean, puede ser que haya multas o que la cierren, mejor le sería que mejor se va usted de ahí. Trate mejor usted de irse, decir, me voy a ir, pero quiero mis derechos, ¿verdad? No, entonces llega la otra persona y la pueden ver. Y así se va usted y así pase lo que pase después ya es otro lío. Pero yo sé que uno a veces, las personas que hablan no pueden hacer nada, solo saben que están ahí, pero tampoco vaya a quedarse usted sin nada. Pues si cierran la empresa, usted también se va a quedar sin su dinero y sin trabajo. Entonces tiene que ser sabia. Antes de tomar una decisión, mire, si hago esto, ¿qué repercusiones va a tener? Así que creo que por ahí va la respuesta. Vamos a ver, Germán, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta dice, pastor, bendiciones, quería preguntar que por favor me diera un consejo. Dice, mi esposo se fue de la casa hace un año y yo sigo orando por él. Solo llega a la casa para estar conmigo de vez en cuando y cuando le pregunto si va a regresar dice que le dé su tiempo. Pero yo no sé qué hacer, siento que él solo me usa, pastor, y no sé qué hacer, ¿verdad? A ver qué me aconseja. Se ve que usted lo ama. Entonces, ¿sabe qué? Con la próxima vez que llegue, dígale, mira, ¿tú quieres tu tiempo? Sí, yo también tengo mi tiempo. Yo también tengo mi tiempo. Entonces, déjame mi tiempo porque así me siento, como decía una de las primeras preguntas, me siento humillada, utilizada. Y la verdad no veo que vayas a regresar. Entonces, solo me estás utilizando. Y tal vez tienes otra por allá y estás con las dos. Y mi tarea y mi misión en la vida es ser tu esposa y ser tu única mujer. No. Mi tarea en la vida no es poderte compartir con alguien más. Entonces yo también quiero tomarme mi tiempo y te voy a dar, ya tenés un año afuera, te voy a dar 2 meses más y decides si te quedas allá o te quedas aquí. Eso no es orgullo, hijita, eso es un poquito de dignidad. El hombre llega hasta donde la mujer se lo permite y viceversa, ¿verdad? La mujer va a llegar hasta donde el hombre se lo permite. Entonces tendrá que haber un equilibrio para poder decirle, mira, tu tiempo, tienes todo tu derecho, pero yo también quiero mi tiempo. Pero si tu tiempo es más grande que el mío, no nos vamos a poner de acuerdo. Tú tienes tu límite, ¿verdad? Yo también tengo el mío. Yo te amo, pero tampoco para que sea yo vejada, que sea humillada, que me utilices como utilizas a otras mujeres. Entonces, yo soy tu esposa y ese es el papel que yo quiero tener. No quiero que solo sea tu visita de vez en cuando. Insisto, no es orgullo, es dignidad. Sigamos, Germán. La siguiente consulta dice, pastor, quiero que me ayude ya que mi pastor está edificando una iglesia, pero está apartándose de sus deberes. A veces pareciera que se ocupa más por las piedras que edifican que de la palabra. Ya no nos alienta con sus palabras, son predicaciones muy tenues, muy light, y ya no pone atención por sus ovejas. Yo me siento comprometido con mis hermanos, ya que yo sirvo, incluso predico cuando él me deja, pero no sé qué hacer. Vamos a ver qué hacer. Ayúdame, pastor, ¿qué nos aconseja? Es que tal vez no tiene quien le vea porque el sueño de edificar es lindo, ¿verdad? Es muy hermoso. Sin embargo, uno tiene que tener prioridades, como usted lo dice. A nosotros nos llamaron a dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, uno debe de rodearse de un equipo, no grupo, un equipo. Grupo, cada uno agarra, cada uno mira dónde está. Yo soy del grupo A, yo del B, yo soy mejor que tú, pero así no funciona. Mejor equipos, todos dependemos los unos de los otros, eso es interdependencia. Y que haya transparencia y que pueda él, por ejemplo, su pastor, tal vez habrá que pagarle a un supervisor que chequee la obra.
para que él pueda dedicarse a sus deberes, ¿verdad? Tal vez él le puede decir, pastor, lo vemos muy cargado. No le va a decir, pastor, sus mensajes están muy light, ya no, pero tal vez decírselo de otra manera. Claro, la que le debería decir eso es su esposa, mira, ya no te miro peso en esto. Porque cuando uno se desvía de lo que realmente lo llamó el Señor, las cosas son terribles. El enemigo, hay un espíritu de cansancio, de desgaste, para que la palabra ya no esté bien. Y entonces, ¿de qué va a servir edificar si nadie va a llegar? Porque se perdió la palabra. Entonces, ayúdenlo. Tal vez hay que pagar un supervisor ahí de obra para que le lleve el control y él pueda dedicarse más a sus labores inherentes a su comisión, que es de pastor. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Una llamada. Gracias. Adelante. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Me quería preguntar una pregunta de dónde nació Dios. Con todo gusto, hijita, con todo gusto. Es que, fíjate que Dios no nació, Él siempre ha sido y siempre será. Por eso es que Él es eterno, no tuvo principio ni tiene fin. Porque si tú dices, ¿quién creó a Dios? El que lo creó es más grande que Él. Entonces Dios es eterno. Tú y yo nos ponemos a pensar, porque como aquí en la tierra hay tiempo, uno sí tiene inicio, pero el Creador no, Él siempre ha existido y siempre existirá. No tiene principio de días ni final de días. Entonces, por eso es que Él quiere que nosotros seamos eternos. O sea, que sí tuvimos un principio, pero no vamos a tener fin si creemos en Él, para parecernos un poquitito a Él. Pero a Dios nadie lo creó. Nadie lo creó, es un ser supremo que está siempre, que ha existido siempre, no tiene principio ni tiene fin. Él vive en un lugar donde no hay tiempo, no se le hace tarde ni se le hace temprano, ahí no hay tiempo. Primero Dios te puede dar a entender, porque sé que eres una niña. A ver, Germán, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta dice, pastor, ¿me puede ayudar con Génesis capítulo 6? ¿Quiénes eran los hijos de Dios que tomaron las hijas de los hombres? Los hijos de Dios en el original es Bene-Ha Elohim. Y aparecen ahí en ese Génesis 6:4, aparecen en Job capítulo 1, verso 6, léelo. En Job capítulo 2, verso 1, léelo. Y por último, creo que aparecen en Job 38:7. Lo tremendo es que en Job 38:7 ya están cantando, hasta cantan, cuando la tierra estaba siendo creada. Es decir, que los Bene-Ha Elohim no son humanos, ni pertenecen a nuestra creación. Eso lleva a otra cosa más, que sí hay seres afuera en la tierra, hay extraterrestres, pero no como marcianos y eso, no, que hay seres, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, Bene-Ha Elohim, Giborim, bueno, Nefilim, seres caídos, estructuras creacionales, Dios no hizo todo el universo para solo poner sus ojos aquí en la tierra, hay más creaciones. Y en el Salmo, ay Dios mío, creo que es 102, será verso 19. A ver, te voy a leer aquí a ver si estoy bien. Busco un pasaje que dice en la versión de las Américas que hay generaciones aún por crear, futuras generaciones aún por crear. Pero no sé si está en el Salmo 102, pero no sé el verso. Bueno, pero por ahí estará. Creo que es, vamos a ver, Salmo 78:6. No, es arriba del 100. Dice futura, en la versión de las Américas, dice que vienen futuras generaciones, lo podemos buscar. 102:18 tal vez. Entonces vamos a ver. Aquí está. Sea escrito esto para la generación venidera y un pueblo que será creado. En la versión de las Américas lo dice mejor. Dice generaciones aún por crear. O sea que todavía hay otras cosas que Dios va a hacer. Bueno, sigamos, Germán. La siguiente consulta nos llega por medio de la aplicación y dice, pastor, tengo una amiga y está muy confundida. Ella hace unos 6 meses, el papá de su hijo que vive con él hace 3 años, está confundida. Está confundida porque el papá de su hijo... Me imagino que se separaron del papá de su hijo, vamos a terminar de leer. Dice que vive con él hace 3 años. Ella se separó de él porque estaba chateando con otras muchachas.
Claro. Ahora él ha llegado a Cristo y se está congregando y le pidió a ella que se casaran. El detalle es que ella conoció a otro chico y tiene una relación con él y se siente muy confundida, que ella quiere hacer lo correcto. Pero dice que está sintiendo algo especial por el nuevo chico y por el papá de su hijo, ya no. El papá de su hijo. Sí, el asunto está, hijita, que solo fue porque estaba chateando, ni siquiera fue un adulterio comprobado. ¿Hace cuánto tiempo se fue? No dice. Entonces, lo que le corresponde, hijita, es ordenar su casa. Si no, le va a gustar el otro muchacho, se va con el otro muchacho, se va a casar con el otro muchacho, va a tener hijos y ya va a tener 2 hijos de 2 hombres diferentes. Entonces, lo que le corresponde, estando en Cristo, es buscar la restauración con el padre de su hijo. ¿Hace cuánto tiempo se dejaron, dice? Fíjate que no decía Como que exactamente. 3 años estuvieron 3 juntos, años, ¿no? algo así estuvieron Bueno. juntos. Entonces, no me parece que sea bueno ahora que él está en Cristo, que tanto usted quería, ahora es cuando no lo quiere, ahora que llegó, claro, tómese su tiempo, porque también el otro muchacho tiene que saber que usted ya tuvo vida con él y que tienen un hijo. Entonces, más accidentado buscar un camino nuevo, mejor restaurémonos. Porque llegar a la iglesia y decir, yo no estoy casado, así que puedo buscar otra, de eso no se trata para llegar a la iglesia. Germán. Pastor, mi esposo y yo tenemos 5 años de casados y tenemos un bebé de 5 meses, pero casi un año atrás que he visto conversaciones en el celular de él con otras mujeres muy comprometedoras. Ya le he perdonado infidelidades anteriores, pero siento que él está muy confiado, que yo le voy a seguir perdonando. Pero ya no aguanto la situación y he querido que nos demos un tiempo para que ambos busquemos del Señor. Él casi no pasa en casa porque el trabajo... Ambos busquemos del Señor. Él es cristiano. Pues supongo que sí, ¿verdad? Ok. Él casi no pasa en la casa porque el trabajo que tiene le exige mucho tiempo y casi, ¿verdad? Casi no está ahí en contacto con la casa. ¿Qué me aconseja, pastor? Bueno, yo creo que lo mismo que la otra hermana, ¿verdad? Creo que deberá sentarse con él y decirle, mira, busquemos y retomemos esto porque que vengas tarde por tu trabajo, eso pues se aguanta. Que de pronto tengas un mal carácter, pues entiendo que llevas muchas cargas. Pero que tengas otras mujeres, no, hasta ahí no, porque eso ya es adulterio, eso no. Y la única causa de divorcio es adulterio. Entonces mejor platiquémoslo y organicémonos bien para evitar que venga algo más grave. Háblele a él. Sigamos, Germán. Tenemos una llamada, pa. Una llamada. Con todo gusto le recibimos. Adelante, bendiciones. Sí, buenas tardes, pastor, bendiciones. Buenas tardes, bendiciones. Yo tengo una pregunta aquí, pastor. En Apocalipsis yo siempre he leído este versículo, donde se dice ahí la mujer y el dragón, que es el capítulo 2. Entonces, claro. Versículo 1, ¿verdad? Yo lo he leído casi todo, donde la Virgen huye, el dragón la persigue, le da unas alas y, bueno, el Señor creo que la cubre, así tiene que ser. Y en el versículo 7, no en el capítulo 12, versículo 7, aquí nos habla, quiero que me dé la explicación. ¿Quién es la Virgen? Porque dice que va con un niño. ¿Es la Virgen de la Madre de nuestro Señor Jesucristo o quién es? Bueno, muchas gracias. Estalló entonces una guerra en el cielo. En el verso 7 no está, lo que hizo lo dice Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon. Pero lo que habla aquí, apareció en el cielo una gran señal de una mujer vestida de sol. Solo quiero que te des cuenta. Si te das cuenta, no dice que es una virgen. Solo para comenzar, en ningún lugar de la Biblia que dice que es una mujer vestida del sol, corona debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta gritaba con dolor de parto y empezó a dar a luz. Entonces, esa mujer es la iglesia, no es la Virgen María. No es la Virgen María. Aparte, si lo lees bien, como ya tú dijiste que lo habías leído, tal vez busca la versión y si quieres me vuelves a llamar donde diga que sea virgen. Es una mujer que está embarazada que va a dar a luz. Y eso implica que por eso hay uno que se queda, otro que es arrebatado, otro que es perseguido. Son los diferentes grupos de cristianos. Unos suben, ¿verdad? Y son transformados, se van con el Señor. Otros suben en el Bimá y se dan cuenta que no, se quedan avergonzados, pues, según 1 de Juan 2:28, y ahí son perseguidos en medio de la gran tribulación aquí en la tierra.
y le salen alas como de águila para cubrir todo el ataque que va a haber ahí, porque son simiente de la mujer, solo que se quedaron a la gran tribulación. Pero ahí no dice que sea virgen, y la mujer es la iglesia, y no es virgen, está dando a luz ahí. Sigamos, Germán. La siguiente consulta, pastor, ¿qué significa un manto de oro? Manto siempre es cobertura, y el oro también es lo divino, entonces será cobertura divina lo que están tratando de buscarle, ¿verdad? Sigamos. La siguiente consulta dice, pastor, ¿podría explicar lo del vengador de la sangre, por favor, a la luz de la palabra? Es que el vengador de la sangre era literal y espiritual. En la parte literal era que si alguien mataba a una persona, entonces el familiar más próximo se llamaba en hebreo Goel o Goal, y él se levantaba para ir a vengar la sangre de su familiar. Él era el familiar más cercano, el más próximo. Y entonces el que había hecho eso, entonces huía, y el otro seguía para vengarlo, para vengar la muerte que le infringió a su familiar, al familiar más cercano. Pero a veces la muerte había sido una muerte que fue sin querer, qué sé yo, cortando madera con un hacha, se le zafó la cabeza del hacha y mató a alguien. Pero el otro lo empezaba a perseguir. El perseguido entraba en unos lugares, que había 6 lugares de esos, si no recuerdo mal, que se llamaban ciudades de refugio. Entonces él entraba y el sacerdote le decía, ¿qué vienes? Le explicaba el caso, y el sacerdote miraba que no, que fue sin querer, entonces le decía, está bien, te cubrimos. Y le decía al vengador de la sangre que no podía entrar a la ciudad de refugio, que no podía. Entonces, si se salía de la ciudad de refugio, entonces lo podían ajusticiar, ahí se llegaba. Entonces, ahora también hay una situación de vengador de la sangre. Cuando se derrama sangre inocente, que es lo que estamos viendo, dice en 2 Samuel 3:29, que se levanta un espíritu que va sobre la casa paterna del que hizo eso y lo castiga con enfermedades en los huesos, con enfermedades venéreas, con situaciones terribles de violencia, de miseria y de pobreza. Entonces hay un espíritu de la parte espiritual y algo que era literal. Entonces, de la misma manera que hay que hacer, correr a la ciudad de refugio. Hermano Germán, ¿dónde queda? Cristo es nuestra ciudad de refugio. Entonces le di la parte literal y la parte espiritual. Germán. Tenemos una llamada local, pa. Una llamada. Adelante, le escuchamos. Bendiciones. Sí, bendiciones, pastor. Es la misma persona que lo llamó. Disculpen. A ver, no te Tengo preocupes. la Biblia enfrente. A ver. No es, solo dice la mujer y el dragón. Pero entonces usted le escuché que dice que es la iglesia. Bueno, ahí ya lo entendí perfectamente bien. Ok. Entonces quiere decir que esa guerra fue librada porque persiguiendo, el dragón perseguía a la iglesia. O sea que la va a perseguir, pues eso ya pasó. No, es que te voy a contar algo. En la profecía hay situaciones que están ocurriendo ya, y hay situaciones que son proféticas que van a ocurrir. Esto, en el ángulo donde lo estoy viendo, esta mujer que estaba encinta y sufría dolores de parto y que había una señal en el cielo, es el momento del arrebatamiento. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, que está en Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante, la palabra arpazo es que el Señor va a llevar los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos. Pero la Biblia dice que está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, cuando venga, los muertos ya fueron juzgados, los que se levantan ahí ya fueron juzgados, y ellos le van a dar una resurrección. Su cuerpo corrupto se va a vestir de incorrupción y se van con el Señor. Pero los que estén vivos para ese tiempo, por ejemplo, que fuera hoy, entonces todos vamos delante del Señor. ¿A qué? A un tribunal que aparece en 2 Corintios 5:10, que se llama Tribunal de Cristo. Y ahí nos van a juzgar. ¿A quiénes? A los salvos. Todos somos salvos. Pero el que dio la talla, el que buscó la paz y la santidad, entonces es transformado y ya se queda con el Señor. Pero 1 Juan 2:28 dice que hay muchos que cuando tengan su encuentro con el Señor van a salir avergonzados. Entonces, si te das cuenta, ahí se llevan a unos, es arrebatado, dice, ¿verdad? Por ahí lo vas a encontrar. Vamos a ver, y la mujer, vamos a ver, está en el verso 5, ahí fue arrebatado. Y los otros se quedaron aquí, y entonces es cuando el dragón, que es el diablo, Satanás o serpiente antigua,
está detrás de quiénes, de los que se quedaron aquí en la tierra. Eso va a ser el tiempo tribulacionario que se llama la 70ª semana de Daniel. Espero que con eso tengas un poquitito más claro el asunto. Germán. Y una vez más, gracias por hacer de nuevo tu llamado. Adelante. Germán. Vamos a ver, la siguiente consulta dice: pastor, quería comentarle que yo hace poco acepté al Señor. Cuando pasé al frente, un hermano de Bernabé, creo que así se llama el grupo, oró por mí, pero me dijo cosas que me molestaron. Que me dijo que Dios me perdonaba por las personas que yo había, por ejemplo, le había hecho daño, y yo realmente, bueno, él le había dicho, claro, ya entendimos lo que pasó. Aquí el hermano nos habla, ¿verdad? Y nos dice, papá, de que el hermano a la hora de orar le dijo de que, que el Señor lo había perdonado por las personas que había matado. Y yo realmente, pastor, nunca he matado a nadie. Me gustaría que me ayudara. ¿Qué fue lo que trató de decir o qué? No, yo también quisiera averiguar quién fue el que te dijo eso, porque no es cierto, ¿verdad? Tal vez alguien creyendo que tenía un don profético te dijo algo, pero tú le hubieras dicho ahí, yo no he matado a nadie, ore por otra cosa, porque yo no he matado a nadie. Entonces, perdónanos, verás, se equivocó, vamos a corregir, y seguramente algunos de Bernabé lo están oyendo para que no cometan tal desatino, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer ahí es una oración de fe. Y si tú le dices he matado a alguien, entonces ya hace otra cosa, ya hace hora diferente, pero perdona, no sé quién fue y te pido disculpas. Por él yo te pido disculpas, no sé qué fue lo que trató de hacer. ¿Seguimos? Como te vi agarrando las páginas, pensé que ibas a voy a leer, voy a saludar a los que cumplieron años el día de ayer, 9, a Alan de Goberto Laínez, Andrea Eunice Fuentes, Angie Savillón, Britney Granados, Carmen Concepción Zelaya, César Santos, Claudia Aguilar Chinchilla, Cleria Yajaira Chavarría de Valderramos, también a Dani Isabel López, David Edgardo Gallardo, David Fernando Bustillo, Denis Herrera García, Denis Girón Martínez, también a Dunia Fernández de Acosta, Dunia Araceli Fernández de Acosta, Gabriela Handal Mejía, Glenda Montoya Cavieles, Henry Javier Rodríguez, Iris Patricia Chávez, Isi Yair Guerra, Leila Yadira Gómez, Marco Tulio Castillo, Mayra Gómez, Oscar David Meléndez, Ruth Elizabeth Luna de Martínez, también a Selvin Alexander Sánchez Maldonado, Selvin Giovanni Sánchez, ese es Cruz, ese es otro, y Teresa de Jesús Milla Cruz. Después vamos a leer ya los del día de hoy, martes. Un martes como hoy, tenemos nuestra reunión a partir de las 6:30 de la tarde. Germán. Seguimos, la siguiente consulta dice: pastor, bendiciones, ¿me podría explicar? Ok, esta consulta es acerca de los sueños, y entonces eso, los hermanos, para que sepan que no manejamos sueños aquí en el programa. Dice: pastor, soy cristiano y voy a la iglesia, mi esposa también es cristiana, pero últimamente se ha retirado de la iglesia. Yo le digo que vayamos y me dice que pronto, pero a veces me dice que salgamos como pareja a tomarnos algún vinito y a escuchar música. Pastor, nos amamos y tenemos una bonita familia, ¿qué me aconseja hacer? Sí, tal vez está pidiéndote tiempo. Dile, mi amorcito, con gusto te vamos. ¿Sabes qué? Hoy en la noche nos vamos. Sí, pero no a tomar vino y a oír música. Eso me estás diciendo, vamos al mundo otra vez. Y creo que para ser felices no necesitamos tomarnos un vino o tomarnos una cervecita o tomarnos un champán o qué sé yo, una sidra, lo que usted quiera. Para ser felices tenemos que estar juntos. Entonces vamos, te invito a cenar. Claro que sí, vamos a cenar. Pero me parece que hay alguien que está cerca de ella que la está contaminando. 1. 2, la Biblia dice en Hebreos 10 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Hay un fluir espiritual negativo en los meses de noviembre y diciembre, por lo menos aquí en nuestra patria, que trae tristeza, que trae melancolía, que como que el año viene y se acabó, no hicimos nada, no logramos nada, que quita el ánimo, eso trabaja el alma. Y entonces me parece que por ahí puede ir. Pero si tú eres el varón de la casa, ve con ella, dile con todo gusto. Yo no sé qué iglesia vayas, pero le puedes decir, por ejemplo, si vinieras aquí, dile, ¿sabes qué? Mañana miércoles, vamos a cenar, con todo gusto. El jueves tengo una reunión, pero entonces vamos el jueves. Pero como cristianos, salgamos como cristianos. Quiero que estés feliz, tomémonos unas vacaciones, pero como cristianos. No hace falta que traigamos las cosas del mundo. Sigamos, Germán. Tenemos una llamada, pa. Una llamada, gracias. Adelante, bendiciones.
Adelante, pastor, Dios le bendiga. Sí, con todo gusto, adelante. Pastor, fíjense que quería hacerle una pregunta. Soy de Tocoa, de aquí de Colombia, aquí de Honduras, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué pasó con la gente del periodo, el tiempo de Adán y Eva hasta la llamado de Noé en el arca? O sea, la gente que en el intermedio de esos dos tiempos, porque la palabra de Dios dice que sin ley, sin encontrar ley en alguien no hay pecado, entonces no se puede encontrar culpa de pecado. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? Perdón, no te entendí la consulta. Vamos de Adán a Noé. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué pasó? Sí, en el periodo de Adán y Eva, Sí. O sea, de Adán y Eva para adelante, corriendo el tiempo hasta llegar a Noé, o sea, la gente en el intermedio de ese tiempo, ¿qué pasó con esa gente? Porque la palabra de Dios dice que sin ley no se puede haber pecado. Sí, pero es que recuérdate que hay leyes también del corazón, no solo hay, busca tú, hay leyes de la carne, ley del espíritu, entonces hay muchas leyes, Entonces, por ejemplo, eso se llama ayón. Ayón es como una especie de dispensación. Ayón es el espacio de tiempo que Dios tiene para trabajar con una entidad, en este caso con el hombre. Por ejemplo, dentro del huerto, ¿en qué se basaban? En la inocencia. Pero cuando pecan y lo sacan del huerto, entonces ¿en qué se basaba el juicio? En la conciencia. Entonces, de ahí, para Noé, trabajaban en la conciencia. Todo ahí por lo que ellos podían ver. Recuérdate que ya había sacrificios de sangre. Recuérdate las ofrendas que llevaba Caín y Abel. Recuérdate que el Señor ya mató un corderito para cubrir con pieles ahí a Adán y a Eva. O sea que ya había una manera de presentar sus ofrendas por el pecado. ¿Cómo lo sabían? Por la conciencia. Mientras no hubiera ley, como tú dices, que lo señalara, pero como la conciencia es un juez que te dice eso está malo, entonces ahí Dios trabajó con ellos por la conciencia, en el huerto por la inocencia, después por el gobierno humano, después puso la ley, después ahora estamos en la gracia y después va a venir en el milenio y después ya la eternidad futura. Te mandamos un abrazo, que Dios te guarde y que Dios te bendiga. ¿Qué más tenemos? La siguiente consulta dice, pastor, bendiciones, mi pareja me ha sido infiel por 5 años, le descubrí y me pidió perdón y que no seguiría haciéndolo. Vamos a ver, dice que no quería que perdiéramos nuestro hogar, yo lo amo y acepté comenzar de nuevo, pero anoche tomé su celular y le descubrí que sigue teniendo comunicación con la muchacha. Esto nos llevó a discusión y le dije que mejor nos separemos, porque comprendo que no la podrá dejar. Desde luego él responde esos mensajes, ¿verdad? Pastor, ¿estará bien lo que pienso hacer o sigo luchando? Me siento desesperado. Yo acepté a Jesús como mi Salvador el 10 de julio y todo ha marchado bien hasta que ayer vi su conversación y le dije que esto me afecta, bueno, mi paz, ¿verdad?, con el Señor. Seguramente. Tenemos 3 hijos, de los cuales uno es en común, los otros 2 se los he criado, ¿verdad? 1 y 2 años. Entonces yo creo que puede hablar con él y decirle, mira, te he mostrado mi amor, tenemos 3 niños, 2 no son míos y yo los he adoptado como míos, pero yo puedo soportar muchas cosas. Miren, en la tercera pregunta es lo mismo, pero el adulterio no puedo. Entonces, si quiere, dele un ultimátum y mira, ¿estás dispuesto a cambiar, a dejar eso? Si le dice que sí, bueno, dígale la última. Si vuelve a encontrar algo de esto, es que tú quieres que esto se disuelva. Si quiere usted. Si no, si usted dice que ya no puede, usted estará libre para tomar su decisión. Uno de pastor solo aconseja. La decisión es suya. Sigamos, Germán. La siguiente consulta dice, pastor, vamos a ver. Pastor, bendiciones, mi consulta es, en el lugar donde me congrego y sirvo, se ha levantado un espíritu de fornicación desde ya hace 2 años y no para. Incluso llegó al grupo de alabanza. Por último, hace poco se me notificó que hasta se había llegado a la violación de una menor. Gracias a Dios fue notificado a los policías, ¿verdad? Y ¿cómo puede uno de líder ocultar estas cosas y no llamar ni siquiera a los ancianos y congregación a ayuno? Para colmo no tenemos cobertura, pero sí vamos a ver, sé que el Señor va a dar la victoria. Pastor, lo que pasa es que estamos actuando como que si nada pasara. Estoy preocupado y veo lo único que me queda es orar para que Dios tenga misericordia. Me gustaría su consejo. Sí, tal vez hablar con los pastores, ¿verdad? Porque, digamos, inmoralidad, no crea que es porque no hay cobertura.
Inmoralidad tenía la iglesia de Corintios con dones y con todas las cosas, y había inmoralidad. Entonces, claro, que se mira cuando se ve la inmoralidad, ¿qué dice Pablo? Hay que extirparla porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, si no se hace nada, es como un cáncer que se va desarrollando y manchando todo. Pero si ponen al que falló con eso, por ejemplo, lo ayudan, pero lo disciplinan, entonces las cosas van a cambiar. Porque que haya problemas siempre van a haber, pero que no se haga nada, ese es el conflicto. Por eso, si alguien sabe, tiene que decir, pastor, yo lo sé, y esto lo digo porque puede dañar al ministerio. Y entonces, si el pastor ya no hace nada sabiéndolo, entonces sí, ya es problema de la cabeza. Sigamos. Tenemos una llamada. Por favor. Una llamada más. Adelante, le escuchamos, bendiciones. ¿Le escuchamos? Adelante. Aló. Sí, buenas tardes, con todo gusto le escuchamos. Buenas tardes, mire, tengo una consulta. Pues obviamente soy cristiana y voy a la iglesia y todo, pero en los últimos años quiero hacer la pregunta. La Biblia habla únicamente de 12 apóstoles. ¿Perdón? La Biblia únicamente habla de 12 apóstoles. ¿Por qué en estos últimos tiempos todos los pastores de las iglesias se autonombran apóstol y las mujeres se dicen profetas? En la Biblia no habla de mujeres profetas. Lo he buscado y habla de mujeres que profetizaban, pero eso no es profeta. Entonces quisiera que me aclarara esa duda porque solo habla únicamente de 12 apóstoles y no sé por qué ahora todos los pastores se ponen el título de apóstol. Es algo bien delicado, ¿verdad? Claro Gracias. que sí. Fíjese que aquí cabalmente, si está todavía en la línea, no sé si usted tiene una Biblia a la mano. Sí, claro. Si pudiera leer Hechos 14:14. Sí. Entonces, si lo busca, Hechos 14:14. Sí. Entonces dice, cuando los apóstoles, Bernabé y Pablo, entonces no solo hay 12, ahí hay ya 13 y 14. ¿Sí? Sí. Entonces se da cuenta que en el libro de los Hechos aparece Bernabé y aparece Pablo. Entonces, si todavía tiene un poquitito ahí, le voy a dar otro par ahí para que usted lo vea. En el libro de Romanos, déjeme buscar, en el libro de Romanos, hay uno que aparece ahí, déjeme buscarlo, Romanos, a ver si lo encuentro. Fíjese que dice, a ver si lo tiene esto por ahí, Germán. Romanos, creo que es 9:16, voy a buscar. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver. Creo que es Romanos 9:16, voy a ver si se lo encuentro aquí. Romanos capítulo, ¿qué le dije? 9:16. No, 16. 9:16. Sí, Romanos 9:16. No, es Romanos 16:7. Romanos 16, sí, Romanos 16. Entonces, por ahí aparece uno que fíjese que nunca lo tomamos en cuenta. A ver, lo voy a buscar, Dios mío, ayúdame. Saludad a Andrónico, vamos a ver. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de cautiverio, los cuales son insignes entre los apóstoles y que han estado en unión con Cristo más tiempo que yo. Es decir, que antes de Pablo, siquiera antes de que Pablo fuera llamado al apostolado, ya había. Entonces, habían otros apóstoles. Yo entiendo el malestar que a veces da y yo también lo veo, hijita. ¿En qué sentido? O hermana, ¿en qué sentido? En que en algún momento se pensó que el pastor, para lograr su más alto grado, como que fuera un médico que tenía que especializarse en algo, y entonces ahora piensa que es apóstol. Primero, hay 5 ministerios en Efesios 4:11 y eso es después de los 12. Entonces hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Entonces lo que tal vez le falta ver a usted un poquito y también a todos los demás es lo siguiente. Primero, hay apóstoles del Padre. Bueno, hay un apóstol del Padre que está en Hebreos 3:1. Ahí es Jesucristo, dice el apóstol. El único apóstol del Padre es un enviado, es Cristo Jesús. En Mateo capítulo 10, ahí usted va a ver que aparece los 12 apóstoles que usted menciona, que esos son los apóstoles del Cordero. Pero luego que se fue el Cordero, vino el Espíritu Santo. Por eso ahí era del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y si usted mira, el libro es Los Hechos de los Apóstoles. Y ya le enseñé que después de los 12 está Pablo, está Silas, está Andrónico, está Junias. Aparece también en Tesalonicenses 1:6 y después 2 algo, creo que 2:5, aparece también Silas y aparece Timoteo. Entonces hay varios que son llamados también apóstoles en el libro de los Hechos. Ahora, el malestar, hijita, es de que todos piensan que para ser grande hay que ser apóstol. Y de los 5 dedos, el más pequeñito es el apóstol. Entonces, se piensa que el apóstol es el non plus ultra y cada uno en su comisión. Es necesario el apóstol, pero el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro también es la mano de Dios. No podemos mutilar dedos. Y cada uno tiene un llamado que Dios le ha dado. Todavía cierro con algo más. La Biblia menciona también, la Biblia menciona también que Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Más que otra cosa, donde el Señor se desarrollaba en ser pastor. Entonces uno de pastor se tiene que sentir feliz de desarrollar una comisión muy similar, o que tenemos de patrón también allá nuestro Señor. Entonces de patrón, de modelo. Entonces creo yo que sí hay apóstoles ahora. Y como en aquellos días, como dice el libro de Apocalipsis a los de Éfeso, ustedes son tremendos porque ustedes se dan cuenta de que hay algunos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Desde aquellos días había falsos, así como ahora también. Entonces, usted tiene que ponerlo delante del Señor y ver algo más. También aquel verso muy bonito para lo de que se quieren como promover apóstoles, ¿verdad? Ya un apóstol le dijeron: ahora tú serás pastor. ¿Verdad? Oh, Entonces, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Eso es Pedro. Usted mira Juan 21, está el apóstol Pedro, que él es apóstol de los 12 que usted menciona desde Mateo capítulo 10. Y cuando el Señor ya creo que ahí está el Señor ya resucitado, le dice al apóstol: ¿sabes qué? Pastorea mis ovejas, apacienta mi rebaño. Entonces, ¿qué cosa? Al revés, ¿verdad? Que el apóstol Pedro lo gradúa a Dios después de pastor. Entonces no es que el pastor para ser apóstol, no, aquí diferente, el apóstol fue pastor. Espero que más o menos le haya servido un poquitito. También los profetas, mujeres. Y también eso es importante que lo veamos. En el Antiguo Testamento aparece Hulda, tal vez en 2 Reyes 22:14. Por otro lado, aparece una falsa en el Nuevo Testamento. Dice aquella Jezabel que se dice ser profetisa. Esa era falsa. Pero entonces es como que, a ver cómo le digo yo, si hay un billete falso, por ejemplo, no va a ser un billete de A8. Si es falso es porque hay uno verdadero. Entonces, yo no digo que no hayan profetas. No, sí hay, pero ¿cuántos con un verdadero llamado? Entonces, ahora todo cae en que el profeta te va a decir algo y que te va a decir solo cosas bonitas y por dinero. Entonces, sé que hay un malestar, pero porque haya falso, no quitemos lo verdadero. Espero que... hay otra cosa que es importante, que usted dijo muy importante. Una cosa es que profeticen y otra cosa es que sea profeta. Entonces, búscate aquel texto, Germán, que dice, muy importante, su consulta es maravillosa. Aquel que dice que dio dones a los hombres, está en el libro de los Efesios, y dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones en forma de hombres. Pero eso está en Efesios capítulo 4, pones dones y lo vamos a encontrar. 4:8. Entonces, esa palabra dones, mírame qué es en el original. Okay. Porque entonces es importante que solo lo voy a ver por la consulta de nuestra hermana, que es una mujer que estudia la escritura. Entonces, aquí hay por ejemplo, hay dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Es importante que lo veamos. No sé si lo tenés. Sí, doma, ¿verdad? Ahí está. Doma. Entonces, notemos que la palabra griega, como uno lo lee en español, uno lee la palabra dones para todo, pero en el original los dones del Hijo se llama domas. Y cuando vamos a ver los dones del Espíritu Santo, entonces buscate en 1 Corintios, ¿verdad? Ahí están los dones del Espíritu Santo. En 1 de Corintios, cuando aparecen los dones del Espíritu Santo, ahí dice que la palabra griega es carismas.
carismas. Entonces, aquí, mire cómo, qué interesante, pero la pregunta es sensacional, la pregunta de la hermana es sensacional. Sí, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean En cuanto a ignorantes. los dones espirituales, no quiero que ignoréis, pero si vamos a la palabra dones en el griego, va a decir en cuanto a los carismas neumáticos, pero la palabra dones es carismas. Solo revisate para que esté diciendo yo algo que sea cierto. Ahorita vamos a ver. Entonces, miren qué interesante por la consulta de nuestra hermana, que es una estudiosa de la palabra. Cuando se habla de domas, son los dones que dejó el Hijo. Y esos dones están en Efesios capítulo 4, que fue donde leímos. Y ahí aparece en Efesios 4:11, dice que esos domas son dones en forma de hombres. Y esos son el apóstol. Aparece en Efesios 4:11, apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Esos dones en forma de hombres, es decir, humanos, ¿no? Maestros, evangelista. Entonces, aquí están. Estos los otros no los voy a poner porque me llevaría mucho tiempo. Pero entonces, los domas aquí están. Y solo para hacer el contacto con nuestra hermana, ¿sí? Entonces, ahora, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 12, ahí dice, estos son los dones del Espíritu. Entonces, si querés, solo para ponerlo ahí, para que me... Dice, no quiero, hermanos, que sigan ignorantes de las cosas del Espíritu. De ¿verdad? los dones, de del los Espíritu. carismas del Espíritu. Sí. Entonces, dale. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver, dice, sabéis que cuando eres pagano, vamos a ver, por tanto os hago saber, déjame ver en qué verso donde dice los dones. 1 Corintios capítulo 12. 12. Entonces dice que ahí aparece el don de fe, don de milagros, sabiduría, hablar en lenguas. Entonces, por ejemplo, en lo que tú lo buscas ahí, dice que uno es hablar en lenguas. No sé si lo voy a poder llenar todo porque no me va a caber aquí. Otro es Palabra de sabiduría, sabiduría, palabra de conocimiento, sí, fe por el mismo Espíritu, sí, dones de sanidad, sí, milagros, sí. profecía, Ahí está, solo guardemos hasta ahí. Conocimiento, ciencia, sabiduría, Interpretación de lenguas. interpretación de lenguas. Pero yo quiero llevarlo aquí a profecía. Entonces, por la pregunta del hermano, ojalá me dé a entender. Y perdóneme, voy a poner aquí, etcétera. Solo porque no me cabe en la pizarra. Pero entonces, por la que la hermana dijo, es una de las cosas que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Porque entonces, si nos damos cuenta, aquí dice que entre los dones del Hijo domas está el profeta. Y entre los carismas del Espíritu Santo, que son dones, está la profecía. Entonces, esto es un mal que a veces no se entiende. No, eso es muy importante que lo veamos. Entonces, por lo que nuestra hermana decía es, por ejemplo, lo que la hermana quiso decir es que el hermano que dice una profecía, no por fuerza es un profeta, y tiene razón. No todo el que profetiza, a ver, mira Germán, no todo el que profetiza, porque es un carisma, tiene el doma, tiene el don doma. Que esto, el que estará, alguien enciende la radio ahorita dirá el hermano Germán que está hablando. No, que el que profetiza en la iglesia está utilizando un don que se llama carisma del Espíritu Santo, pero no por fuerza tiene un oficio profético. Es como, no todo el que predica es pastor. Alguien se puede parar a decir algo y puede predicar, pero no es pastor. Pero todo pastor sí profetiza. No todo el que da una profecía, no todo Pastor sí predica. No todo el pastor sí predica, sí. Pero entonces cuando vamos en la profecía es, este puede profetizar, pero no todo el que profetiza es profeta. Pero claro, todo el que es profeta, con don del Hijo, con oficio, tiene que profetizar. Ay, Dios mío, espero que no lo haya confundido, porque al principio se lo dije mal. Lo voy a repetir. No todo el que predica es pastor, pero todo pastor sí debe predicar. Entonces, derivado de eso, no todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta sí debe profetizar. Ahora, aprovechando la pizarra, no todo el que tiene el carisma de profecía, por fuerza tiene que ser un doma del Hijo. Pero todo el que tiene el doma del Hijo de profeta debe de profetizar por su oficio, también teniéndolo los dos. Entonces,
La hermana dijo una tremenda verdad, tremenda verdad. Y a veces se confunde en la iglesia porque la gente que oye, aquel muchacho profetizó, aquel profeta de Benecer, no, él profetiza, pero no. Él tiene el don carisma del Espíritu Santo, no tiene el don doma como ministerio primario. Bueno, espero que me haya dado a entender ahí con eso. Sigamos. Vamos a la siguiente consulta. Dice, pastor, bendiciones, mi consulta es la siguiente. Hace un tiempo me gustaban mucho los cómics, superhéroes y cosas así. Coleccionaba llaveros de mis personajes y a partir de ahí comencé a tener sueños acerca de brujería y demonios. Durante el sueño yo lo reprendí y despertaba sin ningún tipo de miedo. Mi cuñado es parte del equipo de alabanza y le comenté sobre mis sueños y él me dijo que tal vez eran puertas que yo abrí para dejar pasar este tipo de cosas, que lo recomendable más era buscar del Señor y tirar todo lo que yo coleccionaba. Soy una de sus ovejas. ¿Será que este tipo de cosas son puertas para que pasen ese tipo de potestades, pastor? Gracias y bendiciones. Solo antes de decir eso, vea de qué se ha llenado sus oídos, de qué ha llenado su vista, qué es lo que ha comido espiritualmente. Lo que uno come, lo que uno se va a convertir. Porque de repente si son cómics, si son de lo... Es que lo que pasa es que yo no puedo opinar porque no son los cómics como los que yo leía, ¿verdad? Los paquines, como dicen aquí, allá en Guatemala, no sé por qué se dice así, pero tienen razón, no se dice bien. Allá en Guatemala se llamaba chistes, pero chistes es una cosa diferente, ¿verdad? Pero los paquines de aquí de Honduras, la revistita, los cómics, mejor dicho, no hay. Pero si son como había antes, era que luchaban contra esto y contra el otro, con poderes. Pero si ya meten ahí brujería y ese tipo de cosas, entonces eso tal vez puede ser una puerta que está abierta y la puedes cerrar. Depende del cómics que tú estés leyendo. Bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Así que cada uno sabe si deja de leerlos por un tiempo a ver si las cosas mejoran. Si mejoran, entonces tú sabes que eso es la puerta que estás abriendo. No a todos les funciona igual por el grado de conciencia que uno puede tener. Voy a saludar a los que están cumpliendo años el día de hoy. Ana Soyapa Pineda, Ana Lisette Savillón, también está cumpliendo años Ariel Sarmiento Hernández, César Rolando Suárez. También está cumpliendo años Cristina Janet Orellana, Damaris Rauda Hernández de Contreras, Franklin Deras, Giovanni Daniel Castellanos, Guillermo Alejandro Baltodano, está cumpliendo años también nuestra hermana Ixa Waldina Jiménez Maldonado, Iracemi Elda Amaya. Un saludo también para Ismari Alicet Núñez Suazo de Sorto, para Jonathan David Panchamé, para Jorge Wilfredo Heinz Fábrego, también para José Edgardo Vázquez, José Perdomo Caballero, José Ruiz Miranda. Un saludo para Josué Ricardo Garay, mire cuántos están cumpliendo años, que Dios los bendiga el día de hoy. Kelvin Lorenzo Cárcamo, Keilin Vallecillo Pacheco, Lourdes Uyapa Reyes, María Avelina Hernández Soler, Mayra Evidalia Hernández Coelho, también Mari Isabel Coello, Mari Isabel Leiva Sánchez, Morín Magui López Hernández, también Michelle Yamilet Caballero, Milton Ávila III, Nasli Yadira Paz, está cumpliendo años Norian Gabriela Alvarenga, que Dios los guarde y los bendiga el día de hoy, a Olga Marina Vargas, Paola Lucila Chirinos. Un saludo también para Reina Gloria Muñoz, Sandra Vázquez Oliva, Sandra Janet Ruiz, a Santos Manzanares Vanega Debú. Mire cuántos, también a Scarlett Flores, a Stephanie Alejandra Lara, Suyapa Villanueva, Wesling Armando Hernández, William Alexander Flores, William Cruz Sánchez, Wilmer Steven Meda Aguilar y Zoila Irene Savillón Rápalo, todos cumpliendo años el día de hoy. Queremos recordarles que este próximo domingo tenemos ya nuestro ayuno congregacional. El Señor habló a mi corazón para poder hablar de cielos abiertos. Eso es lo que vamos a ministrar. Qué terrible tener los cielos cerrados, donde vienen todas las bendiciones, la multiplicación, la provisión. Hay que saber cómo abrirlos y por qué se cierran. De eso vamos a estar ministrando este próximo ayuno congregacional. Germán, ¿qué tenemos? La siguiente consulta dice, pastor, bendiciones, no me siento lista para la venida de nuestro Señor, siento que se me acaba el tiempo y no he llegado a la estatura
que el Señor nos pide. Pastor, ¿qué puedo hacer? Gracias por su respuesta. Seguir avanzando, ese deseo del Espíritu, seguir avanzando. Uno siempre tiene que estar más. El que esté limpio, límpiese más. Entonces, siga adelante, siga adelante. Tampoco se condene, usted siga buscando al Señor. Dice la Escritura, el que esté en el camino de la santidad, ese me servirá. No dice el que lo alcanzó ya todo, no, el que esté en el camino, por lo menos está en el camino de la santidad. El que esté en ese camino, ese me servirá. Dice la Biblia, a ese llamaré por ministro, dice otra versión. A ver, Germán, ¿qué más hay? Pastor Bendición, ¿me podría explicar que el día del arrebatamiento la iglesia será tomada, la novia, dentro de los arrebatados que se me explicó, que será en los cielos? Y vamos a ver, algunos serán devueltos para los 7 años de tribulación y algunos que no lleguen a la talla. Creo que por ahí es la consulta de la hermana. Sí, es que está determinado, Hebreos 9:27, que después de que alguien muera, después de la muerte viene un juicio. Para el cristiano que es salvo se llama tribunal de Cristo, que está en 2 Corintios 5:10. Nos vamos a enfrentar para ser salvos. Es que ahí, ¿sabe qué? Somos salvos, a ver, lo dije mal. Nos vamos a enfrentar para enfrentar al Señor para ver con qué nos condecoran. Pero pastor, y el que no lo condecoraron, está bien, pero por lo menos se salvó, porque ese es solo para salvos. Pero si no dieron la talla, no lavaron sus vestiduras, eso no hay santidad. Entonces, 1 de Juan 2:28 dice, se lo voy a leer para que usted lo pueda entender un poquito mejor. 1 de Juan 2:28 dice la Escritura, ahora hijitos, son hijos, no son perdidos, hijos, permaneced en él para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida. Entonces, que no podemos avergonzar delante de él. ¿Por qué? Porque no estamos listos. Y por eso la Biblia dice, creo que en 1 Corintios 7, no recuerdo si es 14, pero por ahí dirán que estos quiénes son y dónde han venido. Estos son, le dicen a Juan, los que han salido de la gran tribulación. Y ahí no solo es Israel, ahí hay de todas las naciones. Entonces, de etnias, de todas razas. Por si alguien dijera, pero las naciones, porque Israel está en un aliyá, está disperso. Sí, pero dice de todas etnias, de todas razas, sin que sea raza judía. Entonces hay de todo. Hay algunos que se quedaron. Ahí van a lavar sus ropas en medio de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se quedaron cuando el Señor vino. Fueron a enfrentarlo y salieron avergonzados. Fíjate, porque aquí me manda un punto el doctor, ¿verdad? Para también hablar un poquito de la profecía que hablábamos anteriormente. Y dice Hechos 21:8, ¿verdad? Y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿verdad? Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Entonces ahí se ve la diferencia de que las hijas profetizaban y otro que era profeta, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Para nuestra hermana que hizo la consulta, allá habían hermanas que profetizaban también, las hijas de Felipe, el evangelista. No eran evangelistas, ellas profetizaban. Y adelante está el profeta Agabo. Entonces ahí está muy bien, gracias. Ahí se ve el carisma y el doma. Seguramente por la consulta sí lo dejamos, pero hay dones del Padre también, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Tenemos una llamada. Adelante, bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Tengo unas dudas en cuanto a la lectura de la Biblia que he hecho y quisiera me las aclarara. Es el libro de Levíticos, capítulo 11, versículos 7, 10 y 43. A ver, permítame. Levítico 11, versos 7, el 10 y el 43. Okay. Capítulo 11, verso 7. Dice, el cerdo porque tiene las pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumia, será para vosotros inmundo. El 10, pero todos los que no tienen aletas ni escamas, tanto en el mar como en los ríos, así como cualquier otra criatura acuática y cualquier otro ser viviente que hay en el agua, serán para vosotros detestables. Y el 43 dice, no hagáis detestables vuestras personas por causa de ningún reptil, no os contaminéis con ellos, ni los hagáis impuros por causa de ellos, ni os hagáis impuras por causa de ellos. En el Antiguo Testamento habían alimentos que eran prohibidos porque eran inmundos. Entonces,
cuando viene el Nuevo Testamento, dice que comamos de lo que nos pongan, pero con oración, ¿verdad? En 1 Timoteo creo que 4, ahí usted lo puede encontrar. Entiendo, por ejemplo, yo trato, la carne de cerdo puede ser, a algunos les ha de gustar mucho, sus chuletitas y todo. Yo trato de no comer carne de cerdo, si mucho comeré una vez al año. Pero pastor, es impuro, eso era en el Antiguo Testamento. Claro que si está ahí, uno lo ve, es porque tal vez es muy tóxica la carne y Dios tiene sus razones. Qué bueno que si usted no come de eso, perfecto. Pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Señor le bajó un lienzo a Pedro. Allá hay una aplicación, pero la parte literal es que le dijo, mata y come. No, Señor, ¿cómo voy a ver, se lo voy a decir, dice Pedro, ¿cómo voy a comer de esto? Si aparece, son los animales que aparecen en Levítico 11, 7, 10 y 43. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Eso se refería a lo, primero en la parte literal, pero eso se refería a la aplicación de los gentiles, que no los llamaran inmundos solo porque no fueran judíos, porque están hablando ahí de lo inmundo. Entonces, en el Nuevo Testamento, yo por ejemplo, de esa comida trato de no comer, ¿verdad? Pero no lo hago más por salud que pensando que puede ser pecado, porque pecado no es, porque ahora dice que de lo que nos pongan no preguntemos en la carnicería, sino que comamos haciendo oración para que no nos vaya a caer mal. Y sobre todo en estos tiempos que la comida está tan trastocada, ¿verdad? Tan genéticamente trastocada, es cuando más uno debe de orar. Pareciera como que eso causa algunas enfermedades, pero con respecto a pecado, no, hijita, eso era Antiguo Testamento. Puedes comer de todo siempre que cuando des gracias. Pero claro, otros dicen, yo no voy a comer esto porque me cae mal. Qué bueno, porque hay que cuidar el cuerpo. A veces solo hablamos de alma y de espíritu, pero del cuerpo también hay que hablar porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Germán, ¿qué más tenemos? Bueno, tú me dirás también, dice, pastor, bendiciones, si Pablo enseña en que la mujer tiene que estar callada en la congregación, porque en Romanos 16, versículo 1 y 2 dice, habla de la mujer llamada Febe, que es una mujer líder, y también ahí mismo en Romanos sigue mencionando otras mujeres que trabajaron con él. Hay dos ángulos que hay que ver, que le dicen a la mujer que no debe de hablar. Si lo ves en el contexto que está, creo que en 1 Corintios 14, 34, por ahí, a ver si está 1 Corintios 14, 34. Las mujeres guarden silencio en las congregaciones, sí. Ahí vienen hablando de los dones del Espíritu. Entonces, a la hora de los dones del Espíritu, las mujeres que guarden silencio. Pero si tú lo sacas de contexto y lo quieres aplicar así, entonces la mujer no podría cantar. Y luego en el capítulo anterior, en el 11, dice cuando la mujer ore o profetice que se cubra la cabeza. Entonces no podía ni orar, ni cantar, ni saludar. No, ahí se refiere que a la hora de los dones del Espíritu no esté preguntando, no, que calle y ponga atención. Por otro lado es que le pregunte a su marido para no avergonzarlo, que no ande preguntando a otro, que pregunte a su marido. Fíjese que dice que la mujer que quiere saber algo, que le pregunte, ni dice que le pregunte al pastor, no, que le pregunte a su marido. Entonces, porque todo era por cuestión de orden, porque si todas se ponían a preguntar, se hacía un relajo en la iglesia. Entonces, por eso estaban los discipulados, para que la gente pudiera preguntar acerca de algo que miraba. Así que les agradecemos a todos por haber estado con nosotros y queremos invitarlos a que hoy a partir de las 6:30 de la tarde aquí tenemos una reunión. Si usted no va a ninguna iglesia, lo invitamos para que esté con nosotros. Si dejaste de ir por algún problema, vuelve, esta es tu casa para que pueda estar con nosotros. Así que le mandamos un abrazo a todos y recordarles ya de anticipado que este próximo domingo tenemos nuestro ayuno congregacional. Por hoy, muchas gracias, que Dios lo guarde y que Dios los bendiga.